Tubas y Tubos, episodio 25. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 25 del jueves 21 de noviembre, programa dedicado a todos los músicos, ya que este fin de semana todos estamos de celebración de nuestra patrona, Santa Cecilia, y bueno, yo la verdad es que tengo bastantes ganas que este año voy a tocar junto a la banda de mi pueblo, la banda de música de Toro en Zamora, el concierto que será el viernes, así que felicidades a todos los músicos. Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a contaros 4 ejercicios de boquilla que en mi opinión son top, ¿vale? Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya tenéis disponibles 11 cursos con más de 100 lecciones y tan solo por 10 euros al mes. Os recuerdo que a partir de diciembre el precio para los nuevos suscriptores subirá a 11 euros al mes, así que aprovechad ahora. Bueno, pues como ya he dicho antes, el programa de hoy lo voy a dedicar a compartir con vosotros 3 ejercicios de boquilla que me parecen fantásticos, ¿vale? Bueno, ya sabéis que yo soy un fan del trabajo con la boquilla, creo que es algo que todo músico de metal necesita hacer porque tiene muchos beneficios, ya lo sabéis. Mejora la capacidad respiratoria, nos ayuda a trabajar el oído, nos ayuda a tener mucha más resistencia y bueno, pues facilitamos que la eficiencia de la vibración de nuestros labios sea mucho mejor. Entonces vamos a ir a por estos 4 ejercicios. Antes de ello os quiero comentar algunas pautas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Lo primero, siempre grandes respiraciones, es importantísimo para tocar bien un instrumento, pero más aún para tocar la boquilla, que nos llenemos de aire. Así que siempre una gran respiración. ¿De cuánto? Pues de 2 o 3 segundos. Luego, también es muy recomendable trabajar con la mano que tenemos libre, ponerla delante de la boquilla, como unos 10 centímetros, para notar el aire que sale, ¿vale? Así es una forma en la que vamos a poder medir el trabajo que estamos haciendo. Y también, por último, pues es muy recomendable, yo que diría que imprescindible, tener una referencia auditiva para controlar la afinación. Puede ser un piano, puede ser un órgano o una APP. APPs ya os he hablado, por ejemplo tenéis Tonal Energy que funciona muy bien, que tiene una rueda fantástica y me parece muy útil. Yo aquí tengo en mi clase pues un órgano que es con el que vamos a hacer los ejercicios, que suena así de bien y que bueno, me parece que así todo queda muy claro, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Empezamos con el primer ejercicio. Y es uno que me gusta mucho porque nos ayuda a crear y a potenciar la estructura de la embocadura, ¿vale? Es vibrar los labios durante 4 pulsos y luego ponemos la boquilla y la vamos quitando, ¿vale? Lo mejor es que lo escuchéis porque creo que es la mejor forma de explicarlo. De cualquier forma, este ejercicio lo tenéis en un vídeo en YouTube, ¿vale? Con lo cual, bueno. Así que nada, vamos allá. Empezaríamos desde el registro medio, el sol, ¿vale? Y sería ¿vale? Este último sonido que habéis escuchado lo hago cuando pongo mi boquilla y la vuelvo a retirar de los labios vibrando, ¿vale? Seguimos.
Bueno, hemos hecho una octava y es el momento de descansar. Aquí, si lo hacéis bien, tenéis que notar que las comisuras de los labios os duelen un poco. Eso significa que los músculos están haciendo un buen trabajo. A partir de aquí descansaríamos unos segundos, como un minuto, y seguiríamos desde el sol en adelante hasta el sol sobre agudo. Así como hemos hecho notas largas, ¿vale? Este es un ejercicio fantástico y muy potente para desarrollar la estructura de la embocadura y también el control de las notas agudas. Por supuesto, se puede llevar a la inversa hacia el registro grave, que yo también lo hago, ¿vale? No voy a poner el ejemplo porque básicamente sería lo mismo. Segundo ejercicio. Bueno, este es un mítico que serían los glisandos. En este caso se puede hacer de muchas formas, pero yo voy a hacer glisandos de quintas, ¿vale? Vamos a coger el do sol, ¿vale? Y sonarlo. Vamos allá. El glissando, como ya sabéis, es que tenemos que intentar que entre el medio de las notas haya mucho aire. No es un ligado, no es o, no, sino o, y eso tiene que pasar con la boquilla, ¿vale? Y siempre con la mano contraria delante. Vamos allá. Bueno, esto se puede hacer hasta el infinito y más allá, ya lo sabéis, tanto hacia el registro agudo como hacia el registro grave. También se puede hacer en una respiración subiendo y bajando, ¿vale? Esto es muy bueno para trabajar también el control de la respiración, ¿vale? Entonces, en una respiración subiendo y bajando sería... y sucesivamente, ¿vale? Repito, hacia el registro agudo todo lo que se pueda y hacia el registro grave todo lo que se pueda. Vale, también hemos hecho de quintas, pero se puede hacer perfectamente de cuartas o uno muy potente se puede hacer de octavas, ¿vale? Entonces ahí os dejo las ideas para que vosotros lo vayáis trabajando. Tercer ejercicio, bueno, pues sería uno muy bueno, que es ir ampliando el intervalo. Entonces haríamos en do, re, do, mi, do, fa, do, siempre en glissando. Hasta llegar a una octava y luego lo hacemos de arriba hacia abajo, un do, si, do, ¿vale? No lo voy a repetir para que no se alargue. Y esto lo hacemos, esto es do mayor, luego bajamos medio tono si mayor, si, y luego subimos medio tono re bemol mayor, ¿vale? Y así vamos ampliándolo, ¿vale? Esto es un ejercicio duro porque seguramente dura muchos minutos, pero es muy bueno, ¿vale? Y bueno, por último, tenemos siempre que hacer música, siempre con la boquilla. Entonces, lo más recomendable es tocar canciones que nos gusten, tocar canciones que sean divertidas o tocar estudios, ¿vale? Como puede ser un bordogni en la octava que está escrita. Si sois trompetistas, pues un concón, o bueno, ejercicios que podamos hacer música con la boquilla, ¿vale? Entonces, imaginaros que tocamos pues un estudio del bordogni. Do, la, do, fa. Bueno, lo que sea.
pero siempre muy muy importante intentar hacer música con la boquilla. Esto nos va a desarrollar muchísimo esta faceta para luego llevarla al instrumento, ¿vale? Bueno, pues nada, esta primera parte de los 5 ejercicios, espero que os haya gustado. Ahora vamos a terminar, como siempre, como cada jueves, con las novedades de la semana. Y os cuento que en Gran Canarias, del 6 al 9 de diciembre, tenéis el tercer curso de viento metal de Inegale. Este curso será impartido por los trompetas Pierre Badel y Adán Delgado, el trombonista Elías Hernández, Alfredo Varela a la trompa y a la tuba Mario Torrijo, ¿vale? Un curso muy interesante. Y también os cuento que Javier Colomer impartirá un curso de trombón el 21 y el 22 de diciembre en Castellón de la Plana, en la Escuela de Música Castelló Musical. Así que nada, ahí lo tenéis. Yo creo que son formaciones muy interesantes y recomendadas. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8:08. Feliz fin de semana lleno de música.